donde mora la vida. Es de no hay colores. Hay un lugar en la Comuna 4 Medellín donde mora la vida. Sus historias viajan al vaivén del viento por el mundo. Una tierra multicultural forjada en la diversidad de su gente y sus costumbres. Al pasar del tiempo, que nosotros estamos viendo aquí cuando deja de ser basurero para hacer también. Y que no perdimos el tiempo en colaborar, en pensar en los demás. Es el sentido de pertenencia, porque en este momento, por ejemplo, todo lo que decía una constitución se viera reflejado en Moravia. Ahora suena Moravia, patrimonio vivo, comunidad, memoria y transformación. Interpretando un poco de reggae, hip-hop y dancehall. Y represento a mi barrio. Yo, por donde yo camino a diario, se vive y se siente lo que expreso en el escenario. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Esto es Moravia, patrimonio vivo, el espacio donde las historias del territorio cobran vida. Hoy exploraremos cómo la cultura ha sido el corazón que mantiene viva la memoria y la resistencia comunitaria. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Orley Mazo, líder comunitario y vocero del territorio, quien ha sido testigo y protagonista de esa transformación cultural. Bienvenido, Orley, es un honor tenerte con nosotros hoy. Hablaremos de identidad, de arte y comunidad y resistencia. No, a ustedes muy amables. Muchas gracias por la invitación. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo. Orley, queremos que nos cuente un poquito sobre cómo Moravia se convirtió en lo que es hoy. Todos conocemos por encimita la historia de lo que es Moravia y cómo era el basurero municipal, pero queremos saber a detalle cómo se convirtió en un centro de cultura para la ciudad. Pues a ver, vean. Yo llevo más de 40 años viviendo Moravia. Yo no lo habito, yo lo vivo. Y Moravia, como yo siempre he contado, a través de la historia, ha tenido dos transformaciones. Una que fue comunitaria, que parte desde los años 50, cuando hubo una situación de violencia en todo el país, la famosa violencia bipartidista, que mucha gente empezó a venirse de sus fincas, de sus pueblos, de sus tierras. Y Moravia tiene unas características todavía muy especiales. Y una de ellas es que siempre estuvo estratégicamente muy bien ubicado. Por ahí transitaba el tren. De hecho, ahí cerca, a donde hoy en día en Moravia, quedaba la estación del Bosque, la estación del tren. Entonces mucha gente que venía con sus corotos, con sus chismes, con sus trasteos, como se dice en varias partes del país, que llegaban ahí a esa estación, empezaron a instalarse en donde hoy en día es Moravia. Y otra transformación es la institucional, que es en los años 50, que ya entra otra administración a legalizar, entre comillas, lo que sean los servicios públicos. Moravia siempre ha tenido agua potable, energía, siempre ha tenido todo, pero que se ha hecho todo a través del convite. Entonces, desde ese orden de ideas, Moravia ha tenido unas características todas muy especiales. Entonces todo ha sido a través de las necesidades básicas que ha tenido la comunidad y que se van convirtiendo en iniciativas culturales. Eso es muy lindo porque muestra cómo por una necesidad se formó un legado completamente. Para usted, ¿qué expresiones artísticas han sido las que más han marcado Moravia? Pues Moravia siempre como por esa situación estratégica que le estaba contando anteriormente, entonces se convierte. Otra característica de Moravia es que se convierte en el barrio más densamente poblado de Colombia. Moravia tiene población de todo el país, de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, de Bucaramanga. De hecho hay un sector que se llama Choco Chiquito, y es donde la población afro-negra, tradicional y culturalmente, siempre le tratan de poner en diminutivo el nombre de su departamento. Entonces ahí se llama Chocontico. En otra parte se llama Chocosito. En otra parte se llama el Moravia se llama Choco Chiquito. Esa es una forma de identificarse de una u otra forma. Entonces Moravia siempre ha existido, por ser el barrio más densamente poblado de Colombia, por ende muy diverso culturalmente. Entonces siempre ha existido el teatro, pero que anteriormente se llamaban los sainetes. También la danza, la música. Por esa diversidad cultural siempre ha tenido una dinámica artística de diferentes componentes que ha resaltado la diversidad cultural y de
de muchas tradiciones en Moravia. Claro, y eso es lo lindo, porque al uno ver en el cómo hay tantas culturas juntas en un solo territorio, puede haber más arte. Es muy bonito verlo desde ese punto. Normalmente uno cree que Moravia es una sola cultura, pero aquí nos estamos dando cuenta, o sea, existen diversas culturas que son personas que se van uniendo poco a poco y van logrando diferentes culturas en una sola. Entonces eso también es muy interesante tenerlo en cuenta, que sepamos que Moravia es diversidad en arte, cultura, y que reciben bien a las personas que llegan allá a este territorio. No, y cómo el arte le ha cambiado la vida a las personas de Moravia, a los habitantes. O sea, que no es solo un sector más como Aranjuez, como Manrique, como esos sectores, sino que es, o sea, es una bomba que cualquier extranjero, cualquier turista que vaya allá puede ver qué es Moravia, toda la historia, pienso yo. No, es que así es, y precisamente yo, de manera muy personal, me ingenié un proceso que se llama Moravia Social Tour. Y la palabra tour por eso nos lleva la S, porque no es turismo, yo no hago turismo, sino a través de las historias que hay, de esa diversidad cultural, de esa diversidad de población que hay en Moravia. Entonces se generan varios contextos y varias propuestas de contar esa historia a través de diferentes componentes: físico-espacial por la ubicación, sociocultural por la diversidad cultural, socioeconómico porque Moravia también hace parte de la cultura, la forma como las comunidades se intercambian o se articulan para el beneficio de la colectividad, socioambiental por la situación de las basuras y sociocultural por la diversidad cultural. O sea, que no importa qué tanto avanzamos, no dejan perder como ese legado, como esa historia, sino que miran hacia adelante, pero recordando el pasado para como sentirse orgullosos. Sí, y es que eso es lo que hay que hacer. Uno no puede olvidar la historia, uno no puede olvidar de dónde viene. Listo. Si uno como líder comunitario o como persona que genera alguna actividad o alguna situación de algún contexto en el territorio, uno puede olvidar la historia, porque si uno la olvida, imagínate qué va a pasar entonces con lo que lo siguen a uno. Pero hay que siempre estar contando y recordando de dónde venimos. Pero ya que vemos la historia y viendo hacia atrás cómo era Moravia y ahora es algo súper grande, súper bonito, ¿usted qué sueña para Moravia en los próximos años? O sea, yo lo veo ya como una comunidad súper desarrollada. O sea, desde afuera le faltaría, no sé, de pronto un poco de orden, pero al mismo tiempo, como el ver tantas cosas juntas, yo creo que es la magia de Moravia. O sea, que usted va a Moravia y no necesita ni siquiera bajar al centro. Tiene arte, tiene economía, tiene cultura, tiene de todo un poco. Pero entonces, ¿qué le hace falta a Moravia? ¿Qué hay que seguirle trabajando? Lo único que le hace falta a Moravia es que Moravia se quede como está. Porque hay una situación de intereses públicos, privados, administrativos, de muchas partes sobre el territorio de Moravia que es hoy en día. Porque antes era un espacio que, como se dice popularmente, nadie daba un peso por él, que eran las afueras de la ciudad. Y por esa misma dinámica fue que tomaron decisiones, algunas administraciones municipales tomaron decisiones que parecieran que fueran adversas para el espacio, pero resulta que no. Antes ahí surgieron otras dinámicas, por ejemplo a través de, porque siempre cuando uno pregunta a las personas que van de afuera del proceso que yo les estaba contando, yo siempre hago recorridos muy desde el contexto académico, entonces con universidades, con estudiantes universitarios, con profesores, con mucha gente de la academia, que uno le empieza a contar, y ahí es donde se empieza a generar una situación de nombrar en realidad qué es lo que pasa en Moravia, qué es lo que se vive en Moravia. Moravia, patrimonio vivo. ¿Cómo nació esto de esta iniciativa de hacer el Moravia Social Tour? ¿Cómo nace esta idea? Ok, vea, entonces ¿qué pasa? Dentro de todos esos componentes que les conté que son del plan parcial de Moravia, como les decía, Moravia tiene unas características todas muy especiales. Una de ellas es la ubicación. La otra es que se convierte en el barrio más densamente poblado de Colombia, por ende muy diverso culturalmente. La otra es que a Moravia, por eso les decía que parecía que habían tomado decisiones que parecían adversas sobre el territorio, y es que lo convirtieron en el basurero de la ciudad. Y ahí en Moravia lo que hicimos fue que humanizamos la basura. O sea, todo lo que a la demás gente le sobraba, en Moravia le dábamos un uso. Entonces empezamos desde el contexto.
cuando llegan a querer trasladar a la gente de otros espacios de la comunidad se para y le dice un momentico, ¿cómo hay que nos van a sacar de acá? Que nosotros ya llevamos 15, 20, 30 años viviendo acá y ustedes vienen ahorita que queremos sacar y ustedes este espacio lo tenían de basurero, nosotros lo recuperamos. Hay un imaginario y es que piensan que nosotros los moravitas somos muy cochinos, que porque nosotros creamos un basurero, y que enseguida nos pusimos a vivir en él. Eso es totalmente falso. La basura no es de nosotros los moravitas. La basura es de toda la ciudad, de toda la área metropolitana. Y hay un imaginario también que es que ese que creen que nosotros creamos la basura, no. Primero fue la gente que la basura, porque como les digo, Moravia data desde los años 50. Y el basurero empezó desde los años, hacia esta parte norte de la ciudad, desde los años 60. Y lo empiezan a oficializar en los años 70, más concretamente en el año 77. Entonces, por esa dinámica. Es decir, que ustedes hicieron como un verdadero sentido de pertenencia, donde las personas nunca antes lo habían visto de esa manera. Ustedes hicieron un cambio, por eso que ya estaba siendo una problemática, entre comillas, para la ciudad en sí. Pero entonces ustedes lo que hicieron fue adaptarlo y mejorar eso de lo que las personas estaban quejando, de lo que las personas no veían como bueno. O sea, ustedes lo que hicieron fue que ellos se dieran cuenta de que el problema no eran ustedes, eran todos en general, no solo un territorio, eran todos en general. Sí, es que esa es la situación que pasa allá. Yo por eso les decía las carencias que tiene, la ubicación estratégica que tiene, la situación de la densidad poblacional, la diversidad cultural, lo de la situación del basurero, que pareciera, como les dije anteriormente, que fuera como una dinámica adversa para la comunidad, pero que no. Lo que se convirtió fue en una oportunidad. Fue en una oportunidad para la comunidad. Por eso les digo que humanizamos la basura y le empezamos a dar un uso. Y todo lo que ya llegaba a la comunidad le servía. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo. Ahora cuéntanos un poco sobre el Centro Cultural de Moravia. ¿Por qué se creó este centro ahí? O sea, sabemos que había mucha cultura porque pues, de varias personas que viven ahí, pero ¿por qué específicamente el Centro Cultural Moravia? Exactamente. Entonces, desde ese componente sociocultural, cuando llega esa transformación institucional que le estaba contando en la década de los 2000, en la primera década de los 2000, llega una comisión por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana, que a ver cómo se iba a intervenir socioculturalmente el territorio. Entonces ahí es donde nos invitan a varias personas a sentarnos en una mesa a decir qué queríamos para Moravia, desde el componente sociocultural. Nosotros dijimos, un grupo de personas, de líderes, de diferentes procesos, dijimos que necesitábamos una casa de la cultura, porque decíamos que conocíamos el territorio. Pero cuando lo empezamos a recorrer, a reconocer, ahí fue cuando nos dimos cuenta que en un sector suena el vallenato a todo taco desde las 6, 7 de la mañana, que en otro sector, con todo respeto con los oyentes de la emisora de la Cuarta Estación, estaba la negramenta con todas sus dinámicas sociales, juegos, culturas, bailes, sancochos, toda esa tradición cultural de esta población, que en otro sector habían otras colonias de otros municipios y también con otras dinámicas. Entonces cuando nos sentamos a la mesa dijimos, no necesitamos una casa de la cultura, necesitamos un centro donde se forme, se promueva, se fomente, se desarrolle y se proyecte la diversidad cultural que hay inmersa en el territorio de Moravia. Qué curioso cómo todos se van como uniendo en cada sector. O sea, no es como todo revuelto, sino como usted lo menciona, cada uno tiene su sector con su cultura. Es muy lindo. Sí, es que por eso yo digo, en Barranquilla... Pero a la vez es uno, ¿cierto? Sí. En Barranquilla dicen que el carnaval quien lo vive es quien lo goza. Y yo en Moravia, dentro de mi proceso, yo digo que Moravia quien lo vive es quien lo siente, quien lo recorre, quien lo percibe, quien lo evidencia. Ahorita que hablábamos extra micrófono, estaba hablando con la compañera Vanessa. Precisamente estábamos hablando sobre esa situación, porque son muchas cosas que se confluyen ahí. Y entonces hablamos de esa diversidad cultural, de esa dinámica cultural, de cómo era que se evidenciaba
y que aparecía como referente sobre Moravia. Pero entonces ahí me llaman muchos estudiantes y muchas personas, ves que lo vimos en Google como referente de Moravia, para ver si me puede responder unas preguntas. Y yo, bueno, ¿cuándo va a venir? Que es que no puedo ir por la universidad o que no puedo ir por el trabajo. Yo le digo, no, tiene que venir a Moravia porque yo no puedo, ni usted puede ser tan irresponsable, ni yo menos de usted colocar por allá. Orley Mazo me dijo esto, Orley Mazo me contó que allí, en Orley Mazo no, sino que usted fue y lo evidenció y lo vivió, lo sintió, lo percibió y se da cuenta que eso es lo que pasa y lo puede contar, pero no porque usted lo cuente, sino porque venga y usted lo viva. Pero mire que ahí menciona que hay jóvenes interesados en los temas y todo. Entonces eso juega un papel muy importante porque en los jóvenes es donde deberían centrarse más, que es como el futuro del territorio. Y mire que pues por lo que cuenta, por lo que los jóvenes sí están interesados, falta es como esas ganas de seguir conociendo más a fondo de lo que trata Moravia y su cultura. Ajá. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Entonces ahí es donde íbamos sobre el centro cultural. Entonces en ese orden de ideas, cuando llega esa comisión por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana, que a ver cómo sea interveniente, es cuando nosotros nos sentamos y decimos no necesitamos una casa de la cultura, necesitamos un centro cultural donde se forme, se fomente, se proyecte, se desarrolle la cultura empírica, el conocimiento ancestral que hay en el territorio. Entonces ahí empieza a consolidarse lo que hoy en día es el Centro Cultural de Moravia. El Centro Cultural de Moravia es el único espacio a nivel mundial que no fue pensado por nadie de la administración municipal. Es un espacio soñado desde el liderazgo comunitario de Moravia. Muchas personas, alrededor de casi 60, 70 personas, que nos sentamos durante casi 2-3 años a soñarnos, a pensarnos qué queríamos que allí pasara. Y es el único espacio que fue pensado. La administración municipal lo único que tuvo en su momento fue voluntad política. Y que ahí es donde yo agradezco mucho a todos los habitantes de Medellín por pagar sus impuestos. El Centro Cultural de Moravia funciona con los impuestos que todos pagamos. Eso no es ni de Confenalco, que es el operador, ni de la Alcaldía de Medellín, eso es de la gente, eso es de la comunidad. Y como les digo, funciona con impuestos que todos pagamos. Y ahí fue donde empezó a diversificarse o a mostrar toda esa dinámica cultural y artística que había inmersa en el territorio. Y ahí es donde contamos todos los artistas que han nacido, todo lo que pasa, que han nacido a través de las dinámicas culturales. ¿Y qué podemos encontrar en este centro cultural? ¿Qué actividades, talleres? En el centro cultural hay programación para toda la comunidad desde los 3 años, como le digo yo, hasta los 99. Allá puede participar toda la comunidad. Hay talleres de iniciación artística para la primera infancia, que es para los niños desde los 2-3 años, que se empieza con diferentes temáticas, ya sea desde el sonido, desde la música, desde el baile o la danza, desde la misma fotografía, de todo lo que se puede realizar, que se haga, y ahí empiezan. Como también hay danza árabe, como también hay tango, hay fotografía, todo lo que tiene que ver desde las modalidades artísticas, ahí se puede conseguir. Por eso también el eslogan que le colocamos: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, la casa de todos. Y es porque la comunidad en general allá puede encontrar. Entonces, que el Centro Cultural es un punto de encuentro para toda la comunidad, que de las capacidades y conocimientos que tengan se les generan oportunidades. O sea, que ya de lo que hay que cuidarlo es de la gentrificación, que no acaben con esa cultura que tanto se han esforzado en mantener. Exactamente. Ahorita que me preguntaban qué espero y qué sueño para Moravia, es que Moravia se quede, que Moravia esté, porque hay unos intereses públicos, privados, políticos sobre el territorio, y lo que quieren es sacar la gente de ahí. Pero qué tan probable es que la saquen realmente. Pues no va a ser muy probable porque estamos en resistencia, y nosotros estamos haciendo mucha resistencia para que eso no pase, y tampoco es una resistencia de que siempre dicen que revolucionarios, que tirapiedras, que guerrilleros, que tal cosa. No, nosotros tenemos una resistencia argumentada, y nosotros cada vez que nos tocan los temas, nosotros decimos, venga pues, que es que aquí pasa esto, venga pues, porque es que siempre hemos tenido un debate muy fuerte con las personas que son planeadoras del desarrollo, y lo que hacen es que planean el supuesto desarrollo que ellos dicen desde un escritorio,
pero no hacen lectura del territorio. Entonces cuando van a los territorios y se encuentran con nosotros, les digo, no, un momentico, que eso no es lo que aquí necesitamos. Aquí necesitamos es esto, esto y esto, entonces se les cambia todo. Entonces ya dicen, no, es que ya no dejaron, no es que no dejamos, sino que es que yo no tengo por qué ir a definir cómo usted quiere su casa, cómo usted la puede pintar. Y es que esa es la cosa, Eso ellos lo ven solo como un sector, como un pedazo de tierra, y ya para ustedes es historia, es un hogar. Claro. O sea, no lo ven, o sea, yo digo que muchas veces desde el lado político, administrativo, lo ven simplemente como una oportunidad de generar ingresos, de traer más turistas, pero ustedes no necesitan eso, ustedes lo que necesitan es preservar su historia, que al fin y al cabo eso es de lo que se compone Medellín. Y que fue nosotros lo que lo construimos, es que Moravia es un barrio que lo construyó la misma gente, la misma comunidad. Por eso yo digo, nadie ama lo que no construye. Pero nosotros, como sí lo construimos, lo soñamos, no lo pensamos, lo vivimos a diario, entonces por eso es que permanecemos y lo defendemos. Porque es que antes nadie estaba interesado en el sector, fueron los mismos del sector quienes lo crearon, quienes lo construyeron. Entonces, ¿por qué ahora sí quieren integrarse a esto? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Moravia? Que Moravia era una periferia de la ciudad, por ahí de los años 50, desde los 20, mucho más atrás. Si nos vamos mucho más atrás, Moravia era una periferia de la ciudad. Y hoy en día se convirtió en una centralidad. Nosotros estamos a 10, 15, 20 minutos en bus, en bicicleta, en moto, en carro, en taxi. O 20, 30, 40, media hora, dependiendo de la diligencia o del afán que tengamos, para ir al centro de la ciudad. Entonces estamos cerca de todo. Entonces ahorita hay un interés sobre el territorio que antes no lo percibía, pero que ahora que lo ven desarrollado, construido por la misma comunidad, entonces ahora sí hay unos intereses sobre él. Y la comunidad también se ha encargado en romper el estigma que se tenía sobre Moravia, sobre que era peligroso, sobre que era cochino. O sea, hay muchos estigmas que se han quitado a través de los años y desde hace muy poquito. O sea, yo recuerdo que por ahí cuando yo tenía 10 años, Moravia era, pues decían que era súper peligroso, que no me metiera por allá, que eran puros talleres. O sea, siempre se ha tenido ese un estigma sobre él. No, y es que tristemente a través de la historia, así es como nos han nombrado. A Moravia siempre lo nombraban que los desplazados, que los invasores, que los comebasuras, que los basuriegos, que los tugurianos. Y siempre cuando uno escucha las palabras, uno se imagina otras cosas. Son nombres muy peyorativos sobre el territorio, siempre denigrando. Pero cuando nosotros invitamos a decir, por ejemplo, en estos momentos la gente cree que Moravia es el centro cultural o el jardín más grande que tuvo la ciudad, que fue la recuperación de la antigua ciudad, que por iniciativa comunitaria, y nosotros mismos dijimos que se convertía en el jardín. Que ahí me preguntaba ella ahorita que cómo nace ese proceso, cuando iniciamos con el centro cultural, que inició el sueño y el pensamiento de lo que queríamos que allí pasara, desde el 2002, 2003, 2004. La construcción empieza en el 2005, lo inauguramos, se le entrega una parte el 21 de diciembre del 2007, como para empezar a contarle a la comunidad de qué se trataba, qué íbamos a hacer, qué había. Y en el 2008 se entrega ya con todo el protocolo, con el alcalde. En ese tiempo el alcalde era Alonso Jaramillo, Alonso Salazar Jaramillo, y entonces ahí empieza todo ese proceso ya administrativo. Entonces ahí, cuando llegaba la gente a conocer la obra de Salmona, que es el arquitecto con más reconocimiento que ha tenido Colombia a nivel internacional, entonces llegaban hasta ahí. Yo personalmente que estaba ahí les decía, pero venga, pues vamos a conocer el barrio. Les daba miedo. Para que ustedes sepan de dónde nació esto. Ah, no, que cómo así, que cómo hay por allá, que por allá. Sí, claro, entonces cómo van a saber si esto nació fue de nosotros. Esto no lo pensó ningún alcalde, ningún secretario de Cultura, ningún secretario de Gobierno, ni nadie que diga que esto lo pensamos nosotros. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo. Para las personas que no sabemos, como yo por ejemplo, ¿cuál es la parte del jardín? ¿Es la parte que queda como por el morro que se ve frente a la Estación Caribe? Exactamente, es la parte del jardín, era el basurero de la ciudad. Se lo voy a mostrar acá, pues con el perdón de los televidentes que no lo pueden, o los oyentes que no lo pueden ver. En redes sociales lo pueden ver. Sí, eso fue iniciativa comunitaria que se convirtió en el jardín más grande que tuvo la ciudad. Pero hoy en día siento que pues a nivel personal está muy descuidado. Hoy en día porque hubo una negligencia administrativa en la administración pasada, una negligencia administrativa y permitieron que se lo volvieran a tomar. Ah, sí, cuando era bonito. Ajá. No, y ahora sigue siendo bonito, simplemente que está con población.
sigue siendo bonito. Lo que pasa es que ahí estaba con ornato, embellecimiento, jardines, todo esto. Y eso también fue iniciativa de nosotros, eso fue iniciativa comunitaria. De que se convirtiera en el jardín, fue nosotros los que dijimos que necesitábamos un jardín para la ciudad y para nosotros. Y lo convertimos de basurero a jardín. Bueno, y hablando ahorita que estamos hablando de sectores, Moravia, ¿cuántos sectores tiene y cuáles son? Porque muchos oyentes pueden saber que Moravia es como uno solo, pero no saben cuáles son los sectores. Bueno, y también hay que contar la historia porque tiene sectores. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Moravia, todo es Moravia, desde la calle 77, que es la que conocemos como la del Puente del Mico, donde queda el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Parque Explora. De hecho, donde queda la casita, que era la estación del tren, la estación del Bosque, desde ahí hacia el norte, desde la calle 77 hasta la calle 91-92. Eso es Moravia. Desde la carrera 52, que es la que conocemos como Carabobo, donde está el Centro Cultural, hasta la carrera 62, que es la paralela al río, la avenida Metropolitana. Eso es Moravia. Entonces, Moravia tiene una longitud de 42.7 hectáreas, de las cuales 7.6 son basura. Y además que tenemos, en estos momentos podemos ver, siempre hemos sido el barrio más densamente poblado de Colombia, en estos momentos podemos tener más o menos 44 o 45 mil habitantes. Entonces, por la situación de violencia que hubo hace mucho tiempo, como Moravia queda al frente del parque del Jardín Botánico, que anteriormente llamaba el Bosque de las Independencias, entonces por eso se llama el Bosque. Y por la situación de violencia que hubo hace mucho tiempo, entonces tomó una especie de subdivisión, entre comillas, una especie de subdivisión política. Entonces se llama el Bosque, todo el predio se llama Moravia. Entonces se llama el Bosque, Moravia es un sector de Moravia, está Choco Chiquito, está el Morro, está el Oasis y está la Paralela. Y hoy en día está la Herradura y está Álamos 1 y Álamos 2, que también son población que vivían en el Morro de Moravia, que con la intervención del macroproyecto de Moravia, mejoramiento integral del barrio Moravia en su área de influencia, los trasladaron hacia esas unidades residenciales. Tenemos todo claro sobre que el alma de Moravia es la cultura y las personas. Cultural. Y lo más importante es la gente. Y ahí es donde estamos en resistencia. No, y lo que nos muestra es cuando las personas quieren y se unen lo que pueden lograr. O sea, muchas personas como, ay, ojalá pusieran esto bonito, ojalá la alcaldía hiciera esto. Pero Moravia nos muestra que la comunidad también tiene voz. O sea, lo que tenemos que hacer es, con los oyentes, es decirles, es que ningún alcalde a uno le da nada. Exacto. Es que es porque a menos de que estén en campaña. Exactamente, no, y es que ni en campaña porque después se lo cobran. Ah, sí. Después llegan allá y lo cobran. No, uno le tiene que mostrar a la administración municipal las necesidades que tenemos como seres humanos, como seres vivos. Las necesidades, venga pues, porque ningún alcalde que venga a usted le hable de cultura, de salud, de educación, de recreación, no, es que nosotros tenemos derecho a eso. Lo que tiene que hacer el alcalde y la persona que está en el poder es suplir las necesidades. Yo, por ejemplo, tengo una frase que coloco mucho en mi estado de WhatsApp y es: nada de lo que usted haga para suplir una necesidad colectiva o un derecho es ilegal. Es ilegal si lo hago para mí solo, pero si yo lo hago para beneficio de mucha población, de mucha cantidad de gente, y que en realidad es un derecho, si es algo que se necesita, eso no tiene por qué ser ilegal. Además, porque por eso es que estamos tan mal, porque a todo lo que tenemos derecho, lo dice la Constitución, se convirtió en un negocio. Entonces la salud es un negocio, la educación es un negocio, ir a eventos culturales también es un negocio. Entonces esa situación, y no, a todo eso tenemos derecho. Moravia, patrimonio vivo. Bueno, hoy descubrimos que Moravia no es solo un territorio, sino un escenario vivo de identidades que hablan, sueñan y resisten. Muchas gracias, Orley, por compartir con nosotras esta historia que nos recuerdan que la cultura es el alma de un pueblo. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y, como les digo, bien llegados y bien llegadas a Moravia, para que lo conozcan, para que lo recorran, para que lo evidencien, para que lo vivan, para que lo sientan. Y también nos ayuden a cambiar todos esos imaginarios negativos, o todos esos nombres negativos y peyorativos que denigran, que estigmatizan los territorios, a que vengan y lo conozcan, y que en Moravia lo que siempre ha existido son unos muy buenos seres humanos que siempre pensamos en el beneficio colectivo. Claro que sí, muchas gracias a nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @emisora La Cuarta Estación, y en nuestra página web www.lacuartaestacion.com. Comunidad, memoria y transformación. Moravia, patrimonio vivo.